Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentaran en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que ellos los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían, además, unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobra. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. 2 elementos que destacan en el pasaje que acabamos de escuchar. Por un lado, encontramos la preocupación de Jesús por sus oyentes, a los que no puede mandar sin comer. Y por otro, uno de los elementos más importantes dentro de las primeras comunidades es compartir lo que se tiene con los demás. De nuevo, nos encontramos con la compasión de Jesús, que no solo ve por el anuncio evangélico para sus oyentes, sino que sabe que es también necesario el alimento del cuerpo. Pasa en muchas ocasiones que este último detalle se nos olvida y queremos que el pueblo de Dios viva solo de la predicación sin darle nada para el cuerpo. El apóstol Santiago, en su carta, en los 2 capítulos, nos advierte que esto no es lo que corresponde a un cristiano. No podemos decirle a la gente que pasa frío o hambre: Dios te bendiga, para que ya no tengas frío o hambre. Es necesario darle con qué cubrirse y con qué comer, y para ello es necesario desprenderse de las cosas personales. En el episodio de hoy vemos que Jesús le pregunta a sus discípulos cuántos panes tienen, es decir, busquen entre lo poco o mucho que tengamos para nosotros y vamos a compartirlo con los que no tienen. Al margen del milagro de la multiplicación, quizá el milagro más grande que podríamos encontrar es vencer el egoísmo y dar incluso lo único que se tiene para comer. Cuando uno actúa de esta manera, es increíble cómo el segundo milagro se da por añadidura, y como pasó con el bote de harina en el pasaje de Eliseo, nunca más se vuelve a agotar la comida. Vence tu egoísmo, comparte lo que tienes con los necesitados, confía en Dios y verás que nunca volverá a faltar el pan en tu casa. Acabas de escuchar la palabra del Señor. Ahora pídele a Él que te dé la gracia para ponerla en práctica. Dios te bendice.